Mira, lo que voy a hacer ahorita es algo sencillo. Voy a hacer este pequeño componente con HTML y vamos a utilizar un preprocesador que se llama SAS, que nos va a ayudar mucho a escribir lo que son los estilos de manera más fácil y también te da algunas funcionalidades. Entonces aquí, por ejemplo, para empezar este proyecto, lo que necesito es primero instalar un package, ¿no? Un npm para instalar las dependencias de SAS. Entonces aquí yo simplemente vengo y creo un proyecto de npm con npm init. Aquí nos va a preguntar el nombre del proyecto, quiero que se llame así. Va a ser la versión 1 recién. SAS, vamos a ponerlo en español, proyecto SAS y HTML. Lo podemos dejar por defecto. Todavía lo tenemos el repositorio en Git. El autor lo voy a colocar aquí, dirección JHL, por defecto. Y ya tenemos nuestro proyecto inicializado, ¿no? Entonces sí que necesitamos la dependencia de SAS, que SAS es básicamente un procesador. Si entramos, yo tengo un artículo que si entramos en mi sitio web, aquí tienes una guía un poco de cómo utilizarlo, qué te permite hacer, qué herramientas puedes utilizar para optimizar SAS. Entonces básicamente mejora lo que es escribir CSS, porque te da nuevas funcionalidades, te da forma más rápida de escribir el código. Y aquí hay una pequeña guía de cómo utilizarlo. Para utilizarlo solamente necesitamos instalar la dependencia que vendría siendo con npm install. Lo instalamos como una dependencia de desarrollo y SAS. Esperamos que se instale. Y por lo menos aquí ya vimos que se instaló SAS. Instaló SAS y ahora por ejemplo aquí necesitaríamos unos archivos. El primero que sería el principal, que es el index.html. Y podemos crear un layout simple. Le podemos poner aquí el nombre del proyecto, que es Order Summary Component. Y aquí le voy a poner un pequeño H1 para empezar. Aquí preparamos nuestro HTML y ahora necesitaría una carpeta SAS, que es donde van a estar todos nuestros archivos fuentes de nuestros estilos. Y aquí adentro de la carpeta SAS puedo crear un archivo que se llame main.css. Los archivos de estilo que acepta el navegador vienen con extensión CSS. Pero esto, como va a ser para nosotros nuestro desarrollo, este no va a ir a la carpeta de producción, sino esto lo vamos a mantener nosotros para hacer nuestro trabajo, ¿no? Y luego este proceso lo va a compilar con SAS y nos va a generar un archivo CSS, que es el que vamos a utilizar en producción. Entonces aquí tiene que ir con extensión CSS, que es como decir super CSS. Y aquí para hacer una prueba podemos simplemente colocar aquí un body con el background típico, ¿no? De color rojo. Y ahora como yo compilo este archivo a un archivo CSS. La manera más rápida o sea, la manera más sencilla para hacer una demostración sería a través de la consola de comando con el siguiente comando. Ponemos aquí npx SAS. Este lo que va a hacer es que voy a buscar en esta carpeta no modules, voy a buscar la carpeta SAS y va a utilizar el binario. Entonces, ¿qué queremos que haga esto? Que entre a la carpeta SAS, utilice el archivo main.css y lo compile en nuestra carpeta CSS a un archivo que se va a llamar styles.css. Puede ser style o main también.css. Entonces, para mantener el mismo nombre, voy a utilizar main.css. Entonces, yo aquí al darle enter me va a crear una carpeta nueva con el archivo compilado. Mira, aquí por ejemplo ya me creo la carpeta CSS con dos archivos.
Uno que es nuestro archivo compilado y uno que es con el punto .map, que es para hacer seguimiento de dónde se escribió, en qué líneas de código se utilizó. Esto le da información más que todo al navegador. Entonces, por ejemplo, para nosotros utilizar este CSS, lo que tenemos que ir a nuestro HTML y llamarlo con una etiqueta link y le pasamos aquí en el href donde se encuentra la hoja de estilos. Se encuentra en esta carpeta CSS en el archivo se llama main.css. Ahora si yo guardo, y busco ese archivo que lo tengo aquí, y aquí se ve nuestro HTML con los últimos estilos. Si lo quiero cambiar a blue, tengo que hacer el proceso a través de compilado y me genera el nuevo HTML, que es el nuevo CSS, perdón. Ahora tengo que actualizar. Y ya cuando se actualice ya automáticamente ya trae el nuevo color. Pero claro, hacer ese proceso es un poco lento, ¿no? A nosotros nos interesa que al momento que yo recargo, o sea que yo hago un cambio aquí, se ve aquí reflejado, ¿no? Entonces para eso necesitamos un servidor, un live server se llamaría. Lo instalamos con npm install y es una dependencia también de desarrollo, entonces lo podemos hacer con un guión de mayúscula o si no con doble guión save dev y lo instalamos. La dependencia se llama live server. Le damos enter y se va a instalar. Esperamos que se instale. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ejecutar nuestro servidor. Y estos servidores por lo general también tienen unos comandos desde la consola, ¿no? De la terminal. Lo ejecutamos con npx live server live-server y les tenemos que pasar unos flags o banderas que son como tipo unas opciones que le pasamos a este comando. Uno de estos sería el puerto donde si queremos que se ejecute. Por lo general se ejecuta en el puerto 3000, que sería así de esta forma, puerto 3000. Y también le podemos pasar otro flag que es para que no se ejecute, para que no nos abra el navegador automáticamente, sino que se quede en espera, ¿no? Ponemos aquí no browser. Ahora si yo ejecuto esto, me va a ejecutar un servidor de prueba en el puerto 3000. O sea, copiamos esto, borramos este enlace y ya tenemos los mismos. Solo con la diferencia de que si yo hago un cambio aquí, por ejemplo, coloco un emoji. Si yo vengo y coloco un emoji aquí, él va a estar como escuchando los cambios. Él va a estar escuchando los cambios y lo va a refrescar automáticamente por nosotros. Y aquí mismo te va diciendo los cambios que va haciendo. Y ahora a ver, pero si nosotros hacemos un cambio en nuestra hoja de estilos, por ejemplo green, vemos que a pesar de que hicimos un cambio, nos está refrescando el color. Aún así cuando refrescamos el navegador no se recarga, ¿no? Y eso es porque nuestra hoja de estilo, a pesar de que estamos haciendo el cambio aquí, tenemos que hacer el proceso de compilado. Esta ventana esta terminal del servidor no lo cierran, pueden abrir uno nuevo aquí. Y lo que necesitarían es copiar el comando que está aquí que utilizamos anteriormente, ¿no? Que es el npx, sas, todo esto. Y lo podemos ejecutar aquí. Bueno, ahí no me está tomando. Voy a copiar de nuevo. Sería npx, sas, la carpeta sas en el archivo main o main css. Quiero que lo compile en la carpeta css en el archivo main.css. Y una vez hecho eso, como ya me genera el nuevo archivo css, y aquí se recarga. Pero claro, esta es otra forma también un poco tediosa de estar cambiando aquí, usando el comando, todo eso, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es que este archivo SAS, o sea que la dependencia SAS esté revisando constantemente este archivo, buscando cambios. Y eso lo hacemos utilizando el mismo comando, pero le agregamos una bandera o un flag que va a ser watch. Entonces sería --watch
Cuando le doy Enter, ahí se va a quedar como aquí dice, ¿no? SAS está viendo, está buscando por cambios, ¿no? O está revisando por cambios. Entonces, una vez que yo haga un cambio aquí, lo va a compilar automáticamente y me recarga la aplicación junto con el live server. Entonces el live server va a esperar cambio, va a refrescar el navegador y el SAS va a esperar cambios por nuestros archivos fuentes de SAS y una vez que haya un cambio lo va a compilar automáticamente y lo va a mandar aquí. Entonces por ejemplo si yo pongo aquí un color, no aquí no, pero aquí en el SAS, todos nuestros cambios los tenemos que hacer en nuestro SAS. Un color, por ejemplo red, y ahora tiene fondo gris y color red. Entonces por ejemplo ya tenemos aquí nuestra primera parte, ¿no? Y tenemos nuestro proyecto para hacer nuestro trabajo. Y ahora lo siguiente va a ser es descargar el proyecto que necesitamos hacer, ¿no? En este caso es este pequeño componente. Vengo, lo descargo aquí. Descargo los archivos fuentes. Abrimos nuestra carpeta. Y de aquí lo único que yo necesito son los estilos de guías, nuestro, nuestros diseños y las imágenes que vamos a utilizar, ¿no? Entonces esto lo voy a arrastrar aquí. Y ya tenemos todo lo que tenemos que trabajar. Esto lo podemos cerrar por mientras. Y aquí tenemos el diseño que debería ser nuestro diseño final, que es este. Así va a quedar nuestro proyecto. Aquí son las imágenes que ellos nos entregan, que son estos. Bueno, son algunas de las imágenes, ¿no? Aquí nos están entregando, por ejemplo, el background, que sería este. Están entregando esta imagen, este icono. Y ahí lo vamos a ir viendo. Ahora, una vez que ya tenemos esto, podemos cerrar todos estos archivos. Y podemos ir revisando nuestro estilo de guías, ¿no? Aquí ya nos dan unos tamaños de pantalla por defecto, nos dan unos colores, nos dan unas tipografías. Y unos tamaños un grosor de fuente, ¿no? Entonces, como ya lo habían visto ya en un video anterior, donde estaba trabajando con CSS, a mí me gusta crear variables para este tipo de cosas. Y para crear variables en SAS es muy sencillo. Simplemente, por ejemplo, podemos crear aquí una carpeta que se llama variables. Y adentro podemos crear un archivo que se llame index, por ejemplo, index. Nuestra primera variable va a ser uno de estos. A ver, por ejemplo, yo quiero que el primer color, que sería este, voy a copiar estos dos. Entonces, para crear una variable en SAS, tenemos que hacerlo con el signo de dólar. Signo de dólar. Y ya tenemos una primera variable. Signo de dólar. Todo en minúsculo, si es posible. Tenemos nuestra segunda variable. Ahora los otros colores, que son los neutrales. Y de igual forma, ¿no? Signo de dólar. Los que sean minúsculos. Y separados aquí por guión. Y tenemos que poner nuestro punto y coma para que no dé error. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos aquí un tamaño de fuente, que es el 16. Y tenemos un tipo de fuente que nos dan de Google Fonts. Pero podemos utilizar este URL que nos deja aquí. Y tenemos que buscar, por ejemplo, nos pide 500, 700 y 900 en grosor. Entonces aquí simplemente buscamos 500, que es este. Agregamos 700. Lo agregamos. Y 900, ¿no? Y lo agregamos aquí. Entonces aquí tienes dos opciones. O utilizas el link
esta que te dejan aquí, o podemos utilizar el import. Para utilizar el import simplemente copiamos este enlace y lo pegamos en el top. O sea que este archivo se cargue primero que todos. Entonces lo podemos dejar aquí en las variables por mientras, y si necesitamos lo movemos. Y copiamos las fuentes que nos da aquí. Entonces estas son nuestras variables de colores, y estas fuentes. Vamos, lo pegamos aquí. Y aquí le podemos llamar, por ejemplo, algo como primary font. Y después puede ser secondary font. A ver, ¿qué más necesitamos? Más nada, solamente eso. Ah, bueno, y nuestra fuente, ¿no? Tenemos 500, 700, 600. Se lo podemos colocar aquí con weights. Podemos poner aquí font normal. Entonces nuestro 500. El font bold va a ser de 700. Y un último que sea font dark, que va a ser de 900. Entonces aquí ya ponemos, por lo menos ya tenemos aquí nuestra variable. Ahora lo podemos importar en nuestro archivo principal, que es nuestro main CSS. Y lo hacemos de la siguiente forma. Sería, a ver si no me equivoco, es un import. Y lo llamamos, que sería desde la carpeta variables. Y ponemos nuestra coma. Este lo podemos cerrar. Entonces ahora para hacer una prueba simplemente podemos aquí copiar, por ejemplo, este color. Y lo llamamos en nuestro background. Y ya se ejecuta. Aquí ya está llamando la variable y está llamando... Bueno, la fuente falta llamarla, ¿no? Entonces la fuente es la primaria, es esta, ¿no? Entonces aquí podría poner font family y el nombre de la variable. Y ya aquí me cambia la variable. Y ya podemos utilizar, tenemos acceso, importando, tenemos acceso aquí al... ¿Cómo se llama? Las variables de nuestro CSS. Entonces lo que yo recomiendo es que este archivo se encargue solamente de llamar los imports. Y que esto solamente esté los imports y que cada uno de los códigos esté en archivos separados. Aquí, por ejemplo, para estos códigos de normalización o globales, podemos crear una carpeta globals, algo así como globals. Creamos un archivo index css. Y si no me equivoco, si yo esto lo omito, debería de cargarme de igual forma. A ver, sí. Entonces, como es el archivo index, esto lo puedes omitir aquí. Entonces, este nuestro globals, a mí me gustaría mover esto, porque este va a ser el archivo que se va a llamar en el top de todo. Y aquí, después de esto, yo quiero llamar un normalizador. Y yo siempre utilizo es este, normalize. Esto lo que hace es resetear todos los estilos de tu proyecto por defecto. Remueve, por ejemplo, márgenes innecesarios, cosas así, ¿no? Te lo optimiza para que puedas trabajar más cómodo. Bueno, aquí si desean pueden aquí entrar en normalize.css. Hay muchos reseteadores, la verdad. Pueden simplemente googlear ahí, te salen un montón. Y pueden buscar el que crean que es más conveniente para ustedes. Entonces aquí ya tenemos nuestro main CSS y aquí podemos crear nuestros primeros estilos globales, ¿no? Yo, por ejemplo, si yo veo el diseño lo voy a tener aquí abierto en una pestaña. Este va a ser nuestro diseño final, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos empezar con el background que tiene como un patrón. Y lo podríamos hacer así, ¿verdad? O voy a empezar mejor primero por la tarjeta. Entonces esto lo puedo cerrar aquí por mientras. Y nuestro HTML, vamos a crear nuestra tarjeta. Entonces aquí podemos colocar un main.
colocamos un section, un article, y en nuestro article va a ser nuestra tarjeta. Entonces aquí tenemos varias secciones. Tenemos este que es como una fuente. Tenemos aquí un texto, que es como otra sección más. Y dos botones. Esto fácilmente lo podemos separar. Aquí va a haber la imagen, por ejemplo. Aquí va a estar el contenido. Content. Y adentro del content va a haber texto. Va a haber un plan. Podemos llamarle plan. Y va a haber botones. Entonces para yo crear el content puedo crear aquí un div. Y esto va a estar adentro. Entonces aquí yo veo que adentro del div también hay como otro contenedor con texto. Podemos crear otro div. Va a ser un H3 o H2 que diga order summary. Y abajo tiene un párrafo, ¿no? Lo voy a escribir aquí. You can now listen to millions of songs. Y yo lo escribo. Y en nuestro plan es también otro contenedor. Podemos crear un div. Y aquí se ve que tiene bastantes elementos, ¿no? Entonces veo que hay tres elementos. Uno que es para el icono. Otro elemento que es para contener estos dos, ese título y el precio. Y otro que es para este enlace. Entonces lo podemos separar por tres divs. Puedo colocar div por 3 y me genera 3 divs. Y aquí adentro coloco el icono, por ejemplo, icon. Puede ser plan title. Y aquí el link. Entonces voy a empezar primero por aquí. Puede ser un H4 que diga anual plan. Y abajo puede ser un párrafo o un spam. Voy a poner un spam en este caso. Con el texto que me dice que es 59,99 por año. Y aquí va un enlace. Por ahora que no nos dirija a ningún lado. Y que tenga el texto change. Entonces vamos viendo cómo va quedando. Se ve así. Y los botones no. Voy a crear aquí también un div del contenedor. Y voy a crear dos enlaces. Dos botones. Uno que sea para proceder con el pago. Y parece que el de abajo es otro botón. Como también puede ser un enlace. Pero igual voy a colocar como un botón que sea cancel order. Y aquí lo tenemos. Entonces aquí podemos empezar a crear nuestro componente, ¿no? Bueno, aquí si quieres voy a llamar la imagen de una vez. Sería image. Y la imagen, si no me equivoco, debe ser una de estas. Debe ser esta, ¿no? Illustration Hero. Ya lo tenemos en nuestra carpeta image. Illustration Hero.cbg. Ahora si revisamos, ahí está. Y voy a aprovechar también para llamar el icono entonces. Lo tenemos aquí, lo podemos agregar dentro de un span. Y sería image icon music. Ya, nuestro icono. Entonces aquí yo voy a ver nuestro section y nuestro article, ¿no? Entonces a mí me gustaría empezar a estilar nuestro componente. Lo podemos llamar aquí, a ver, class que se llame car. Entonces nuestra primera clase. Y voy a utilizar la metodología de Venn. Eso también lo vimos en el anterior video de maquetación con CSS.
Entonces aquí podemos saber utilizar aquí la imagen, le podemos agregar una clase que se llama car underscore hero, por ejemplo. Y este puede ser aquí nuestro car title y nuestro car text. Aquí tiene pinta de que va a ser otro tipo. Ok, aquí va a ser un car plans o plan, car plan. Y aquí va a tener dos botones, car botón. Y los dos van a ser botón. Ahí podemos empezar a hacer nuestros estilos. Entonces, para también mantener aquí un orden y separarlo, aquí yo lo que voy a hacer es crear en nuestra carpeta SAS una carpeta que se llame components. Components. Y adentro una carpeta que se llame car. Aquí vamos a crear nuestro index.css. SCS. Entonces aquí no hicimos el import de globals, lo vamos a hacer de una vez. Quiero que sea el primero en llamarse porque están todos los estilos globales. Y también tenemos que llamarlo components, que sería components. Pero para llamarlo de esta forma tenemos que crear aquí dentro de components un index.css. Y aquí vamos a importar nuestro car, que es nuestro estilo, ¿no? Y entonces aquí como lo haríamos. Entonces si aquí creamos más componentes, vamos a crear carpetas y simplemente importamos desde aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un componente que diga, no sé, menú o footer, pie de página. Vas creando dos componentes y los vas importando aquí. Y este archivo index es el que vas a importar en tu main CSS. Main SCS. Entonces vamos a hacer una prueba de que esté funcionando. Y a nuestra car le vamos a aplicar un estilo. A ver si yo le doy aquí. Le aplico un background de no sé, yellow. Debería de verse, ¿no? Bueno, aquí no me lo está detectando por alguna razón. A ver. Seguramente está mal escrito. Ahora sí. Y lo guardé y ya me está detectando ya toda la tarjeta, ¿no? Entonces ya aquí sería cuestión de empezar a estilarlo. Ya yo creo que primero lo voy a centrar todo en el medio. Yo creo que mejor centramos este main. Aquí en el global podemos crear otro archivo que se llame, por ejemplo, a este lo podemos llamar normalize CSS. Y esto lo colocamos aquí. Y aquí podemos colocar aquí un main, no, un center, ¿no? CSS. Y vamos a empezar a importar import normalize.css. Y vamos a importar el center. Y en el center yo lo que quiero es ir a la etiqueta main y hacer un display flex, un align item center, justify content center, y esto me lo centra. Pero también quiero que me lo centre en el centro de manera vertical. Entonces aquí como me está ocupando solamente hasta este alto, y aquí lo podemos ver, como aquí me está ocupando solamente hasta ese alto, no lo está centrando en el medio. Para yo hacer eso yo simplemente le doy aquí un hey 100% viewport high. Se ocupa todo el alto de la pantalla. Entonces ahí vemos que ya está centrado en el medio. Entonces nuestra tarjeta también queremos que, ya se lo podemos cerrar, para empezar a trabajar con nuestra tarjeta. Entonces yo quiero que nuestra tarjeta también tenga un ancho de, ¿cuánto sería aquí? En nuestra guía de estilo no dicen, ¿no? Voy a poner un width, que es un ancho de
450 píxeles. ¿Ya? Como que no lo está aplicando. Bueno, aquí no me está aplicando el width por alguna razón. Voy a buscar el motivo. A ver. Si nada. Lo reinicio, ¿qué pasa? Ahora sí. Ahora sí nos está agregando el 350. Vamos a poner, como dice aquí, voy a poner esto a ver por mientras. Lo cierro. A ver, nuestra imagen se está desbordando, ¿no? Aquí lo que podemos hacer es darle un porcentaje de 100% para que ocupe todo su espacio. Entonces accedemos a Car Hero. Entonces las ventajas de SAS es, por ejemplo, podemos identar, o sea, como las clases que dependen de otra. Por ejemplo, Car tiene una clase que es Hero, que es similar, o sea, cómo decirlo? Como que la clase Car es como el padre de todos los que vengan después del doble underscore. Entonces este vendría siendo un hijo. Entonces para utilizarlo aquí podemos hacer, entramos adentro de las llaves de car, utilizamos un ampersand, underscore, hero, y ahí de esa forma estamos accediendo a esta clase. Entonces eso también es una de las ventajas de utilizar la metodología BEM. Y aplicando este tipo de clases podemos hacer de esta forma aquí. Entonces aquí yo le agrego un width del 100% y ya entra en todo, ya ocupa todo el 100% de su espacio de su padre. Así que más podemos agregar aquí. Aquí por ahora no le voy a agregar el background blanco. Entonces, pero veo que tiene un borde redondeado de esta forma aquí. Y creo que son como 10 píxeles. Lo podemos agregar de una vez aquí. Border radius de 10 píxeles. Y aquí me lo está aplicando, pero aquí arriba no. ¿Por qué? Porque la imagen está por encima del contenedor. Entonces para evitar eso le hacemos un overflow hidden. Y aquí ya lo ocupo. Me parece que es un poquito más, ¿no? Le podemos agregar 15. Y ahí se ve mejor. Entonces, ¿qué otras cosas vemos? Vemos que nuestro contenedor, nuestro content, tiene un padding. Nuestro content lo tenemos aquí. Ah, mira, aquí no lo he agregado. Aquí le podemos agregar una clase car underscore content y lo llamamos de igual forma que el giro. Simplemente accedemos a su clase hijo ampersand y aquí generamos un padding de, puede ser 20 píxeles. Y se está viendo, ¿no? Aunque me parece que es un poco más. Agregar, no sé, a ver, 40 por mientras. Me parece que es mucho. Bueno, aquí también tiene aquí los títulos tienen un margen. Este podemos poner aquí reset mejor. Reset. Y aquí en nuestro H1, H2, H3, H4, H5, H6, hacemos un margin 0. Y a nuestro P también. Margin 0. Me parece ya que creo que con ese, yo creo que con ese padding ya se ve mucho mejor. O puede ser que sea 30 de arriba y abajo y 40 a los lados. Si quieres para utilizar aquí en el hielo, podemos aquí en el body, que lo tenemos aquí. En el body le podemos agregar aquí un background color gray, por ahora no. Y en nuestra car, ahora sí le ponemos un white.
¿Qué más necesitamos saber? Ahora vamos a continuar con el título. El título es igual, copiamos simplemente el title, ponemos aquí, ampersand, y le empezamos a aplicar los estilos, ¿no? Este es un family, pero aquí tenemos ya nuestra variable. Lo que no sé si es este es Carla o este. Creo que para los títulos es Carla, para los párrafos es el Red Hat, eso se llama. Llamamos aquí el font family, es igual. Bien. Pero aquí le aplicamos un font weight dark, que sería nuestra variable font dark. Y parece que no se está aplicando, a ver. O es secundario. Ah, es esto. Entonces, para nuestros títulos estamos utilizando estas fuentes, y para los párrafos Carla. Entonces hay una forma también que podremos hacer para eso, que es simplemente copiamos aquí y en nuestro reset aquí le colocamos font family secundario, y a nuestros p le colocamos font family in my font. Aquí por alguna razón no me lo está detectando, a ver por qué. Ah, ya, porque primero estoy llamando los globals y luego las variables. Si acomodo esto, ya se ve. Claro, porque aquí está importando primero los globals, que es esto. Pero aquí todavía no tengo estas variables, porque la variable está en la segunda posición. Una vez que tú mueves las variables a primero, primero se cargan las variables y luego se van cargando los demás. Entonces tienes que tener un poco de cuidado ahí con las posiciones en los imports. Aquí ya estamos haciendo nuestra tarjeta, empezamos con nuestro título. Aquí está centrado, entonces podemos colocar un test align enter. Tiene un poquito de margin bottom. Vamos a hacer un margin bottom de 15 píxeles o de 20. Para nuestros textos sería nuestro texto que tiene, a ver, aquí, partes. Simplemente copiamos la clase, la llamamos aquí y empezamos a estilarlo. Sería un font weight, creo que es un font normal, un test align center, y le podemos aplicar un color, ¿no? Un color que sea, a ver. Este para mí que es este color, ¿no? De Saturate Blue. Y aquí continuamos, entonces estilamos nuestros textos y le agregamos un margin button también, ¿no? Margin button de 20 para ver. Y ahí queda. Y está quedando similar. Entonces podemos continuar con no el componente, no el plan. Entonces aquí cómo lo podremos hacer, mira. Si quieres para ver algo aquí diferente, podemos hacer lo siguiente. Hagamos que este plan sea la clase principal y que los demás dependan de este plan, ¿no? Entonces aquí podemos crear nuestro componente plan. Creamos un index.css y lo importamos aquí, ¿no? Plan. Entonces podemos crear nuestra primera clase, que sería .plan, y empezamos a estilarlo. Entonces aquí por lo primero que yo veo que tiene un background, creo que del mismo color de Saturate Color. Sería este, ¿no? De Saturate. Este. Está muy oscuro. Algo más claro, entonces vendría siendo cuál, a ver. Debe ser este. Este puede ser, ¿no? Sí.
Tiene eso, tiene un padding, podemos poner un padding de 20. Un border radius de 20 también. Es igual a este, entonces esto lo voy a agregar a una variable que se llama rounded. De 20 píxeles. Se llama rounded large. O sea, es un redondeado ya grande, ¿no? Lo llamamos aquí y lo llamamos aquí. Y también lo podemos llamar en nuestro car, que sería... Bueno, aquí estoy utilizando 15. Lo podemos ir probando. Aquí yo lo puedo cambiar a 15. Y así, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos aquí en nuestro plan? Están uno al costado del otro. Eso lo hacemos muy fácil con un display, LEDs, un align item, center, un justify content, space between. Y lo tenemos así, ¿no? Que lo único que yo veo es que esto están juntos y esto está más separado. Una forma fácil de hacer eso sería simplemente mover esto de aquí adentro de ese div. No, se anda viendo. Claro, y adentro de ese div. Entonces aquí, ahora lo que yo haría es colocar aquí una clase que se llama plan description, por ejemplo, con doble underscore. Ahora yo copio la clase hijo, y voy aquí adentro. Y simplemente le agrego estas mismas clases, estos mismos atributos. Y se pone uno al lado del otro. Y aquí mismo le puedo colocar un column gap de, puede ser, no sé, 10 píxeles, a ver cómo queda. Pero un poco más, de 20. Sí, más o menos. Y ahí queda, ¿no? Entonces aquí le podemos agregar ahora, a ver qué se puede agregar aquí. Y puede ser el class plan title. Y aquí va a ser el class plan price. Y este va a ser el class link. Ya tenemos aquí tres nuevas clases que podemos utilizar: el title, el price y el link, ¿no? Aquí es el price y aquí es el link. Entonces, para darle clases al título, podemos aquí copiarnos un poco. Es el mismo, es básicamente la misma fuente del título, sí, pero le podemos agregar un font weight, perdón, de font dark. Queda. Es el mismo color. Bueno, parece que este color no son negros como salen aquí, sino que son como un azul oscuro, que vendría siendo este. Aquí de manera muy sencilla le agregamos un color. Claro, y ahí queda. Y de igual forma a nuestro plan. ¿Okay? Tiene como una pequeña separación hacia abajo, que sería un margin bottom de 10 píxeles, por ejemplo. Mucho, de 5. Y aquí es en el span, que es el price, con family, que me parece que es el primario, ¿no? Primary font. ¿Cómo queda? Ahora está quedando un poco mejor. Todo lo que aquí va el font, no, con way de font ball. ¿Cómo se llamaba? Font ball. Ya, con D. No, creo que es un font normal.
mejor. Y el color es, a ver cuál puede ser ese, una especie de gris, ¿no? Como este puede ser. Ya ahí está. Y ahí queda mejor. Ahora falta cambiar el enlace que vendría siendo la misma fuente. Es la misma fuente, ¿no? Sí. Pero con un font bold. Es un font bold. Y tiene este color. El bright blue. Claro, y ahí queda. Sí, me parece que es un poco más gruesa el tipo de letra, ¿no? Entonces le ponemos aquí font dark. Dark. Entonces aquí ya tenemos nuestro componente de plan. Y le podemos agregar aquí un poco de margen hacia abajo. Puede ser de 20 píxeles, a ver cómo queda. Es más o menos como 20. 30. Ok. Y ahora los botones. Y de igual forma, ¿no? Aquí si quieres puedes utilizar una clase de button. Vamos a hacerlo así. Entonces aquí podemos crear nuestro componente botón. Button. Con su index. Ese es. Y lo llamamos aquí. Entonces la clase de botón que podemos agregarle, a ver. El botón tiene que verse así. Vamos a hacerlo aquí para ver cómo podemos hacerlo. Puede ser un... Sí, primero vamos a quitar el border. Buttons, un pixel solid gray, ¿no? Un border radius de rounded. Creo que es mucho, entonces aquí podemos crear un rounded normal o un rounded medio. O sea, de por ejemplo 10. Y podemos crear uno normal que sea de 5. ¿Cómo se ve el normal? Bueno, por ahora voy a dejar eso. Entonces, el padding puede ser un padding arriba y abajo de 15 y 20 a los lados, lo que es mucho. Podemos poner 10. Va a tener un display block que ocupe todo el espacio y un width de 100%. ¿Ok? Va a tener una fuente con bold. No, un font family que sea de, me parece que es la secundaria, ¿no? Y un font bold, font weight de font dark. No creo que es mucho. Bold. Me parece que son muy grandes las letras. Font size. ¿No? Entonces ya tenemos nuestros estilos genéricos de los botones y aquí le podemos agregar un diferenciador que sería con button, los guiones, y aquí puede ser el primario y este puede ser el secundario. Entonces aquí de igual forma ampersand, guión, guión, primary y el secundario, ¿no? Secundario. Ajá. Entonces aquí por ejemplo la única diferencia es lo siguiente.
transparent, para que no se vea. Aquí era un cursor pointer. Ok, entonces la diferencia es el color. Aquí podemos colocar un border pixel solid y el color que necesitamos es este, el color principal. Entonces se ve así y también le agregamos un background color de ese mismo color. Y este es un color blanco en la letra, color white. Creo que tiene muy brillante, se le podemos agregar un opacity 0.9 para que sea lo más mínimo y se ve así. Acá ya está agregando a todo el botón. Entonces se vería así. Ah, pero entonces este vendría siendo ese entonces. No es un blanco absoluto, sino que es un azul un poco más claro. ¿Ok? Y me parece que aquí sí es un padding de 15. Sí. Inclusive menos de 13, por ejemplo. Creo que 13 queda mejor. ¿Qué más se le agrega a esto? Creo que el border radius puede ser medio. A ver. Sí, medio. ¿Y qué más? A ver. Tiene una especie de sombra, ¿no? Entonces, pero vamos a continuar con el secundario. En este caso sería un color transparente. Y su color de texto es un gris. Bueno, es como un gris que ya viene aquí en nuestras variables. Que me parece que es este. Claro, ahí está quedando, ¿no? Entonces la única diferencia es que en nuestro contenedor de botones podemos agregar una clase car y que sea car buttons en plural. Y aquí en las cards lo que podemos hacer es flex duration column. ¿Qué más? Column gap, a ver. Row, a ver. Pero no mucho, ¿no? A ver. O sí, de 20 está bien. Solo que esto tiene una sombra. O sea, nuestro botón le agregamos una sombra aquí. Lo podemos hacer creo que sencillamente así, 0. ¿Cómo queda? Creo que aquí es con píxeles. Bien, aquí podemos utilizar las herramientas que nos brinda el navegador. Crear aquí fácilmente una sombra. Más o menos que se ve así. El 10, 20. Y aquí yo creo que si le pasamos esta variable, gracias a SAS, él solo lo va a hacer, mira, ¿viste? Esto te permite porque estamos utilizando SAS, que le podemos pasar directamente la variable y hacer la conversión. Entonces aquí
Y tendríamos que colocar un poco más claro, ¿no? 0.5, 0.3. Yo creo que con 0.35 queda, ¿no? Sí. Aquí tenemos nuestro botón de pago y nuestro botón de cancelar orden. Más. Bueno, yo creo que por esta parte terminamos nuestro componente. Está casi igual. Ah, bueno, aquí lo que veo también es que este necesita un line height. Lo hacemos aquí. Nuestro car, vamos a nuestro texto. Vamos a agregar un line height de 2, por ejemplo. ¿Ven cómo queda? Mucho. 1.6. Parece que queda un poquito mejor. De 4. Lo que veo es que también tiene como que las letras un poco más pegadas, ¿no? Entonces se hace con letter spacing. Voy a poner 1. O de 0, a ver. -1. Bueno, que no me lo está tomando. A ver cómo era. Podemos ir aquí. Y aquí mismo le podemos agregar aquí los valores, ¿no? Y por ejemplo, letter spacing. Ah, con píxeles. Le podemos agregar menos un píxel. Aquí. Menos un píxel. Queda un poquito mejor, ¿no? Claro, está muchísimo mejor. Y se ve igual. Lo último que nos falta, lo único que nos falta es esto, el fondo. Me parece que una forma sencilla de hacer esto sería, a ver, hay dos opciones. Primero déjame probar a ver aquí en el main, qué pasa si yo le agrego un background color. Ya, ok. Como este main ocupa todo el espacio, lo podemos aplicar aquí. Y una forma sencilla de agregar este patrón, que es una imagen que nos mandaron aquí, lo podemos agregar así, muy fácil. Ampersand, utilizamos esta propiedad adver, que sería como después, creamos un content que sea vacío y un background image y le pasamos una URL. La URL va a ser eh, image y va a ser esta, ¿no? A ver cómo se ve. Bueno, no se está viendo. Y no se está viendo, creo que porque tenemos que agregar aquí un position relative y aquí position. Bueno, aquí por alguna razón no me lo está tomando, a ver por qué. Ah, es que no lo he cargado, parece. Ah, yo creo que es porque no tiene un alto. Yo le agrego un alto aquí que sale. Claro, aunque a mí me interesa es que se vea por detrás, ¿no? Entonces, si yo hago esto
Y al car yo vengo y hago esto, ¿qué pasa? Está en 10 de 2. No pasa nada igual, ¿no? Y yo a este se lo pongo desde del main. El main se lo pongo al body. Probemos. Y puedo agregar otra etiqueta body. Un selector body y se lo agregamos. Igual el no lo lee, ¿no? Está poniendo por encima. Aquí por alguna razón no me lo estoy tomando. Déjame probar cosas. Bueno, eso lo malo es CSS. A ver cómo podríamos hacer esto entonces. Eso es una de las soluciones, ¿no? Lo raro es que aquí en el card no me funciona. Yo vengo y agrego esto aquí. No, no funciona. Tiene que ser un contenedor padre, mira. Yo lo agrego aquí. Lo pone por encima. Pero creo que lo que nos faltaría es que esto ocupe todo el espacio. Que creo, si no me equivoco, se lo podemos hacer con background size cover.
echamos un background size cover. Pero aquí ya tendríamos que reducirle ya un poco el alto. Y aquí este gris, que se ve raro, se lo podemos borrar, a ver. Bueno, ahora aquí en este global deberíamos de quitarle este background que habíamos colocado de prueba, este. Y simplemente en nuestro main, aquí, le agregamos un background color que sea similar al que nos está pidiendo aquí, que sería un azul más claro, ¿no? Y eso lo tenemos en nuestra variable. Tenemos aquí. Si no me equivoco, es este. A ver cómo se ve. Claro, ya se está viendo un poco mejor. Por ejemplo, si hacemos una comparación, así se tiene que ver en escritorio. Bueno, aquí hay algunos detalles, no sé, sería cuestión de posicionarlo bien. Pero bueno, ahí se cumplen los requerimientos, ¿no? Pero por último lo que voy a hacer es crear aquí un repositorio de Git. Bueno, aquí por ejemplo, últimos detalles. Aquí como podemos ver, está todo nuestro estilo, pero no está minificado. La idea es que esté minificado para que pese menos en producción. O sea, cuando lo subamos a nuestro proyecto, a la web, sea menos pesado. Entonces para hacer eso podemos utilizar los siguientes comandos. Aquí lo que haríamos es el wash, pero le agregamos un dos guiones style. Y si no me equivoco sería styles. Voy a recordar. Lo podemos ver aquí mismo en nuestra guía. Y si yo tengo aquí un style, si no me equivoco, si yo le agrego otro flag o otra bandera al final, debería de generar todo el CSS de manera minificada. Aquí está. Entonces, por ejemplo, si yo le agrego aquí un style con preset, debería de agregármelo todo comprimido como está aquí. Entonces sería ver style con D o normal. Con preset. Ok. Ahí está en espera de cambios. Y si vamos a nuestro CSS. Segundito. Bueno, ahí no lo comprimió. A ver por qué. Pure style. Compressor. Y ahí está. Yo creo que para que funcione tenemos que colocar el wash al final. A ver. Sí, si colocamos el wash al final, primero tenemos que colocar nuestra bandera para ver qué tipo de archivo queremos que compile. Y al final colocamos el wash. Entonces tenemos todo nuestro archivo CSS ya minificado. Esto lo que va a hacer es que pese menos en producción. Entonces la página va a cargar mucho más rápido. Entonces otros cambios que podemos hacer aquí es agregar en nuestros scripts para no tener que copiar y pegar cada vez que utilicemos esos comandos. Entonces lo que podemos hacer es un script para los estilos que se llame por ejemplo SAS y simplemente copiamos esto. El npx significa que lo va a ejecutar desde el package. Entonces lo podemos evitar, si agregamos un script aquí podemos evitar este npx y simplemente copiar esto. Y lo pegamos aquí. Entonces lo que va a hacer es que va a ejecutar el comando SAS, va a buscar en la carpeta sas.mail.css, aquí. Este es nuestro archivo principal, que está todas las importaciones de todas nuestras carpetas.
y va a compilar todos los archivos en un archivo CSS dentro de la carpeta CSS. Va a ejecutar un estilo que va a ser comprimido y va a ejecutar el comando o la bandera watch para que esté pendiente de los cambios, ¿no? Vamos a agregar uno para nuestro servidor. El comando es este. Vamos por aquí. Igual aquí podemos obviar el npx y simplemente copiamos este comando. Y lo pegamos aquí. Entonces aquí ejecuta nuestra dependencia del iServer en el puerto 3000 y no abre el navegador automáticamente. Entonces, para saber que funciona simplemente guardamos esto. Y ahora para utilizarlo, por ejemplo aquí yo voy a utilizar el de estilos. Eso simplemente hago npm run y el nombre del script que se llama sas. Entonces npm run sas. Y ahí ya me ejecuta el comando. Me ejecuta el comando y me hace todo el proceso, ¿no? Por ejemplo, si yo borro esto, detengo el sas y lo vuelvo a ejecutar, npm run sas, y ahí me lo vuelve a generar desde cero. Entonces cada vez que vayamos a trabajar simplemente ejecutamos este script. Y de igual forma para el servidor. Entonces aquí por ejemplo borramos y ya no tenemos que copiar toda esta línea larga, sino que simplemente colocamos npm run server. Y ahí ejecuta nuestro servidor de desarrollo en el puerto 3000. Entonces ya tenemos nuestro script. Tenemos todo aquí. Y por ejemplo, otra recomendación cuando hagan un proyecto es borrar esto. Esto se llama carret. Simplemente lo borras. Porque puede pasar que cuando en el futuro hagan una actualización de esta dependencia SAS y cuando tú ejecutes npm install, entonces lo que va a hacer es que va a instalar la última versión. Y puede ser que esa última versión ya no sea compatible con lo que tú tengas en tu proyecto. Entonces siempre yo te recomiendo hacer estas actualizaciones de dependencia manualmente. Y evitamos que se actualice automáticamente eliminando ese carret. Guardamos nuestro package y creamos un repositorio en Git. Hacemos un git init y ahí estamos creando nuestros repositorios. Algo muy importante también que tienes que tener en cuenta cuando vayas a subir un repositorio a Git es crear un archivo que se llama .gitignore, y aquí vas a colocar todas las carpetas que quieres que sea ignorada, ¿no? Por Git. Entonces una de ellas, que es la más importante de ignorar, es Node Modules, porque aquí están todas las dependencias de desarrollo. Esto no lo vas a subir nunca a Git. Entonces lo colocamos aquí, Node Modules. Y otra carpeta que vamos a eliminar va a ser la SSS. ¿Por qué? Porque automáticamente cada vez que ejecutemos ese comando, o podemos crear otro comando que se llame build, entonces cuando se ejecute ese comando va a generar esta carpeta. Entonces la podemos ignorar. SSS. Y ahora como puedes ver aquí, se pone aquí como están los demás en verde y estos se ponen en gris, porque están siendo ignorados por Git. Entonces aquí lo que podemos hacer ahora es ver qué cambios tenemos en nuestro repositorio con git status. Y vemos que están todos. Y ahora lo siguiente es git add punto. Y agregamos todos estos cambios a nuestro stash. Git status. Ya están en verde porque están siendo preparados para ser comiteados. Entonces hacemos un git commit. Ya bueno, entonces hacemos un commit para comitear todos nuestros cambios. Pueden poner algo que como proyecto, HTML y CC y SAS desde cero. Entonces ahora ahora tenemos que hacer la conexión de nuestro repositorio local con nuestro repositorio en Git. Entonces aquí simplemente creamos un nuevo repositorio. Lo recuerdo después. Que se va a llamar igual que nuestro proyecto, que se llama Order Summary Component. Lo va a hacer público. Luego agregamos un archivo README. Creamos el repositorio. Y aquí nos da varios comandos que tenemos que seguir, ¿no? El git init ya lo hicimos.
Y acabamos de hacer el git commit. Aquí nos pide que creemos una rama branch, una rama main. La podemos hacer, aunque yo creo que ya está hecho ya automáticamente. Y hacemos la conexión con nuestro repositorio en Git, que sería con este comando: git remote add origin, y el enlace de nuestro repositorio, ¿no?, que acabamos de crear. Lo pegamos aquí, enter, y ya automáticamente se hace la conexión. Y simplemente ya luego de hacer el commit que hicimos aquí arriba, que sería este, luego de hacer el commit podemos hacer un push, o sea, vamos a empujar todos nuestros cambios al repositorio en la nube, en Git. Lo hacemos con un git push. Esto lo podemos omitir si queremos, puesto para que nos pida el usuario. Git push origin, que sería nuestro local, a la rama main, que es la que está en el git. Le damos enter. Puede ser que si no estás conectado, no tienes un tipo de autenticación automático, te va a pedir que inicie sesión. Simplemente le das a este botón, te va a llevar a tu navegador, te va a pedir tus credenciales. Si es necesario, lo colocas, y una vez que lo aceptes, que esté correcto, te va a salir este mensaje. Y ya se completó, ya se mandó todos los cambios al Git. Y ahora, como sabemos que está todo, simplemente que aquí en esta página actualizamos y ya van a estar todos los cambios. Tenemos nuestra carpeta SAS, tenemos nuestro HTML con todo lo que creamos, y tenemos nuestro estilo de guías, todo, ¿no? Entonces aquí ya por lo menos cualquier persona puede venir a hacer una copia de este proyecto o darle una estrella si te gusta, hacer una copia de este proyecto, empezarlo, puedes modificarlo, cambiar lo que tú quieras, o utilizarlo en tu portafolio como quieras. Y ya, eso sería todo. Y ahí por lo menos con esta parte ya terminamos todo este proyecto bastante sencillo, la verdad. Era un proyecto sencillo en HTML y para explicar un poco lo que es SAS.